Saludos. Miren, como de costumbre, en los miércoles, bueno, pues ojalá recibe a Ramón Tejada Holguín. Hoy, pues, no estará con nosotros Ramón Tejeda Rick, que es con quien él, de costumbre, pues, hacen una revisión de los tópicos que están naturalmente en la palestra. Ramón, bueno, bienvenido de nuevo. Gracias, gracias. No, Mira, ya no es como tú dices hoy, de Ramón a Ramón. No es de Ramón a Ramón. Mira, Ramón, el país, bueno, pues recibe con agrado, más allá de las voces agoreras, generalmente recibe con agrado las buenas noticias. Así es. Cuando se habla de la presentación que ha hecho Magdalena Lizardo, de las últimas mediciones del tema que asociado a la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país, en realidad se está hablando de estadísticas, digamos, de mediciones que deben merecernos no solo la satisfacción, sino Sí, claro, la credibilidad en primer término. Así es. Bueno, mira, lo primero es que la buena noticia es que la República Dominicana en un año, es decir, de marzo del 2014 a marzo del 2015, se ha reducido la pobreza en 4.1 punto porcentual. Era 36.2% los pobres de República Dominicana y se ha bajado a 32.1%. ¿Qué significa eso? Eso significa que en ese año se sacaron de la pobreza cerca de 338.000 personas. Bueno, vamos a redondearlo, 340.000 personas salieron de la pobreza o fueron sacadas de la pobreza. Pero es importante señalar que en años anteriores, en lo que va de gobierno, se han sacado 780.000 personas de la pobreza. Lo primero que habría que decir, bueno, si esa gente ha sacado de la pobreza, ¿cuáles son las evidencias? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos que permiten decir que el gobierno ha contribuido a que esas personas salgan de la pobreza? Bueno, en la rueda de prensa que hace Magdalena Lizardo, que dirige la unidad desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de mediciones y todo esto, establece que esto tiene mucho que ver con la economía. Es decir, que se haya mantenido la economía estable, que haya menos inflación. 0.85. Exacto, la inflación se ha oscilado, el máximo ha sido 0.85. En los periodos de 6 meses que lo han medido ha sido 0.64. El acumulado al final ha sido 0.85. Pero también hay un elemento que hay que ver. Normalmente hay economistas que dicen, bueno, pero si no ha crecido el PIB sustancialmente, si no ha crecido la economía y buscan algunos elementos, ¿cómo es que se ha reducido la pobreza? Y te quieren decir, bueno, eso no es así, algo hay que ver. Pero resulta que la pobreza en República Dominicana se ha reducido, no solamente porque hay un crecimiento de la economía que, como dicen, como la cotorra, cae hacia abajo, que se derrama hacia abajo. No, la pobreza se ha reducido porque también hay un proceso de redistribución del ingreso. Sí, que no es que haya crecido tanto la economía para bajarla, sino es también que se ha buscado mecanismos para que el beneficio del crecimiento económico no vaya a unos cuantos solamente, sino también a la gente. ¿Cuáles son esos mecanismos? Sería la pregunta. Mira, a veces uno se olvida, el impacto que tiene la salud en los ingresos de la gente es enorme. Y el gobierno, una de las primeras medidas que tomó en el año 2013, creo que fue, que la tomó, fue la eliminación de la cuota de recuperación. Al eliminar la cuota de recuperación de los hospitales, pues los ingresos de las personas aumentan. Claro. Porque no tiene que gastar ese dinero
que médicos, constantemente se gasta. Que constantemente se gasta. Otro elemento es la tanda extendida, lo que significó la tanda y lo que significa la tanda extendida. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver la tanda extendida con disminuir la pobreza en un año? Porque para la tanda extendida deben construirse aulas. Estas aulas y el remozamiento de las escuelas y además de eso la construcción de cocinas dentro de las escuelas, porque la tanda extendida implica almuerzo y desayuno, o desayuno y almuerzo, pues se hizo una conexión, un circuito en el cual las personas que debían construir y debían trabajar en el remozamiento y construcción de las escuelas, pues deberían ser de la zona que ahí estaba. Entonces eso ya amplía el nivel de gente trabajando. Pero además de eso, los materiales deberían comprarse en la zona, lo que mejora evidentemente el comercio. La dinámica comercial de la zona. Y además la contratación de la alimentación, tanto del desayuno como del almuerzo, se debe hacer y se está haciendo de las personas también de la zona. Ayudar a la microempresa para que den un almuerzo de calidad, capacitarlo. Entonces ahí ya tú dices, bueno, aquí estamos viendo que hay efectivamente un nivel de redistribución. Pero también están las visitas sorpresa. ¿Qué hacen las visitas sorpresa? Las visitas sorpresa lo que hacen es, en las zonas donde va, que ya hay un nivel de asociatividad determinada, ya sea que hay una cooperativa o lo que llaman una asociación o simplemente personas unidas trabajando en común, se vaya y se le dice, bueno, primero que traten de crecer, que traten de inscribir más personas, que se incorporen al circuito productivo. Segundo, se le establece y se le ayuda a los proyectos económicos que ellos hacen. Casi siempre proyectos productivos que necesitan mano de obra que también están en la zona o personas que se incorporan también de la zona. Entonces ahí ya tú tienes otro elemento de la economía que funciona, vamos a decirlo así, en esa redistribución geográfica también del ingreso, porque también lo ves como no es solamente concentrado en la zona urbana, en las zonas rurales. Pero tenemos el tema de la construcción de escuelas, el tema de la visita sorpresa, el tema de la salud. Hay como 70 hospitales que se están remozando. Sí, entonces a eso tú le agregas las políticas sociales que ha llevado a cabo el gobierno, tanto a través de Progresando con Solidaridad, que se hace desde el gabinete social de la vicepresidenta. De la vicepresidencia, como a través de los programas de Quiqueya Sin Miseria, es decir, los programas de alfabetización, Quiqueya Empieza Contigo, Quiqueya Empieza Contigo, o sea, todo esto de las estancias infantiles, cuando tú vienes a ver... Que generan empleo per se. Que generan empleo per se y, ojo, además de eso, con este tipo de mecanismo, tú estás creando un elemento que puede ser la preocupación que la gente tenga, que es, bueno, ¿y qué tan sostenible, sustentable es esta forma de encadenamiento que saca de la pobreza? Este gasto público, que así lo califican quienes quieren también estigmatizar un poco esto, que sí da resultados y medibles, este gasto público también tiene que ver con el impacto del mismo, tiene que ver con la contratación de bienes y servicios. Es decir, la democratización de un negocio sumamente macro que hace el Estado con sectores productivos que anteriormente eran 5.000, 6.000, 7.000 suplidores, es más, posiblemente 100, 200 o 300, y que ya hay registros de gente que se convierte en suplidores del Estado a través de toda el resto de inversiones, pues resulta ser que van por 80.000. Sí, y precisamente, por ejemplo, todas estas pequeñas empresas de las que estábamos hablando, que quieren ser suplidores de educación, tienen que convertirse en suplidores del Estado. Exactamente. Y tienen que llevar a cabo un proceso que se hace sencillo, que además ahí hay otra ventaja para el propio gobierno, porque eso implica que todas esas empresas, para poder ser suplidores del Estado, están formalizadas, son empresas formales. Sus empleos que generan, aunque sean
pequeña para 2 o 3 personas, son empleos que entran dentro del ámbito de lo formal. Y sobre todo porque, bueno, primero tiene que ser proveedor del Estado, pero tú sabes que el Estado, para pagarte, cuando tú tienes algún tipo de contrato de venta o de servicio con el Estado, tú necesitas mantener y demostrar que estás al día en el pago de los impuestos, que es uno de los elementos más importantes para la formalización. Y todo esto se respeta. Pero además de eso, todo eso se hace desde ese punto de vista también de manera transparente. Lo que, además del combate, vamos a decir, a la pobreza, tiene un elemento, un efecto secundario en cuanto al nivel de institucionalidad. Creo que hay un sector que merece ser mencionado, porque también tiene un impacto directo en el tema del empleo, pero que además por la incorporación, por ejemplo, de la industria del calzado, está ofreciendo, quizás agregando mayor valor a lo que se está hoy ya produciendo en el esquema de la zona franca. Creo que de una zona franca deprimida por la crisis comercial internacional de hace algunos años, a la zona franca de hoy, también estamos hablando de centenares de nuevas empresas que se instalan y que, como digo, no solo generan empleo, sino que demandan, al mercado interno cantidad de servicios. Demandan mano de obra, pero también demandan eso mismo, cantidad de servicios, qué sé yo, comedores alrededor de la zona donde hay empresas, transporte, todo eso se ve estimulado frente a eso. Y esto estaría vinculado al tema también de la inversión extranjera. Sí, pero antes que continuemos, mencionaste los zapatos y se me olvidó otro elemento importantísimo en este mecanismo y de encadenamiento de todos los proyectos, que es lo que se hace del INAVIE, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es la compra de uniformes, de zapatos, y es desde donde se compra precisamente también y se controla todo lo que tiene que ver con el desayuno escolar y con el almuerzo escolar. Exactamente. ¿Y qué se hace con eso? Precisamente. También se ha territorializado. Totalmente, y con empresas, microempresas de la zona. De la zona. Fíjate, aquí había desaparecido la industria del calzado. Sí, todos los calzados que nosotros compramos. La tradición zapatera mocana había desaparecido totalmente. Y toda la piel y todo eso se iba hacia China. Nosotros traíamos zapatos, era más barato traer zapatos de China que hacer un zapato aquí. Aquí, claro. Sin embargo, aunque fueran italianos hechos aquí. Aunque fueran zapatos italianos hechos aquí, sí. Aunque ya. Pero hay otro elemento de estos anuncios que hicieron que tiene una gran trascendencia y yo sé que para muchas personas pasará desapercibido. Importante que bajara la pobreza, importante todo esto. Pero se acaba de crear un mecanismo interinstitucional de medición de la pobreza. Alguien dirá, bueno, ¿y qué importa? ¿Qué importancia tiene esto? En República Dominicana y muchos países durante mucho tiempo, la medición de la pobreza ha sido un problema muy grande y a veces poco creíble, porque en algunas ocasiones hay instituciones que lo que hacían era cambiar la metodología de medir la pobreza y parecía que se habían reducido los pobres, pero no había evidencias reales empíricas. Pero además también se hacían investigaciones en un sitio, en una institución o en otra, y tú no tenías un elemento de comparación. O sea, esta institución decía que había bajado, esta decía que se había quedado igual, aquella decía que había aumentado un poco, no había, vamos a decir, había como una Babel dentro de eso. Entonces lo que busca esto es precisamente las instituciones que han trabajado estos temas más importantes, como la Oficina Nacional de Estadística, que dicho sea de paso hace un trabajo excelente, en las manos de Pablo Tartura ha hecho un trabajo realmente encomiable. Banco Central, que es la institución que hace la actividad monetaria, y muchas veces tú te preguntas, bueno, una institución así, ¿por qué hace la medición? Porque puede ser juez y parte. Es decir, el Banco Central es al mismo tiempo define política monetaria, mide entonces el impacto de esa política. Claro. Entonces uno dice... Puede haber un sesgo. Puede haber un sesgo, pero estamos ya hablando de un nivel más amplio. Pero también tiene salud que tiene que ver con las políticas sociales, que tiene que ver con una serie de programas y proyectos que ellos tienen desde allá, informaciones
de primera mano que tiene y es importante considerarlo a la hora de medición de la pobreza. Entonces, bueno, y el programa, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es desde donde se ha medido la pobreza también otra de las instituciones. Y esto asesorado por el PNUD y la CEPAL. Lo que nos permitirá también no solamente tener nuestra forma de medición concreta, real, adaptada a la República Dominicana, sino también la comparación a nivel internacional. De cara al futuro, la Ramón, gente dirá, pero ¿qué importa? ¿Para qué usted quiere contar pobre? Porque usted lo que quiere decirme, no vamos a contar pobre, vamos a sacar la pobreza, pero no. La ventaja de esto es que usted midiendo la pobreza, sabiendo cuáles son los elementos que influyen, pues usted está viendo cuál es la efectividad que están teniendo las políticas públicas. Claro. Cómo es que las políticas realmente estatales están contribuyendo o no están contribuyendo. Por lo tanto, o profundizar algunos aspectos te va a permitir saber esto, o cambiar algunos otros aspectos, porque de eso es que se trata. Entonces, la creación de este mecanismo de medición de la pobreza y la buena noticia de que se ha reducido la pobreza tiene gran trascendencia para la República Dominicana. Claro. Yo recordaba en el comentario que esa fue uno de los puntos primarios conceptuales del discurso del presidente Danilo Medina en las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí, sí. Donde dejó claro efectivamente la relatividad de la forma en que se medía con respecto al PIB el tema de los índices de pobreza. Decía, eso no refleja posiblemente, porque el fallo quizás político, metodológico de las políticas o de los programas sociales en América Latina durante las décadas anteriores era que se hacía, pero no se medía su impacto. Y eso daba pie también, no solo a la suspicacia, sino a la propia corrupción. Mucho dinero invertido que simple y sencillamente, bueno, iba al zafacón o se iba por una cañería. Pero ya de lo que se trata es, con este tipo de políticas públicas, es que el gasto en sí mismo que ellas implican tiene que ser de calidad, tiene que ser un gasto que se le puedan, por lo tanto, medir los resultados. Claro, porque muchas veces el problema es la pobreza, es un tema, dicen los entendidos, multidimensional, que lo que significa es que tiene muchísimas aristas, muchísimos lados, que tú no lo puedes ver desde un solo punto de vista. Entonces muchos de estos mecanismos de medición, sobre todo algunos que se usan para la comparación internacional, se enfocan en un solo. La mayoría se enfoca casi siempre en el tema de la carencia de recursos. Entonces tú ves que hay instituciones que dicen, bueno, toda la persona que recibe menos de $1 al diario es pobre. Las que reciben menos de $2 menos de $2 son pobres. Las que reciben menos de $2 son pobres extremos. Y te hacen una categorización exclusivamente en función de los recursos que reciben o no reciben dentro del hogar. Pero la pobreza tiene una dimensión mucho mayor que esto. Además, si ese fuera el problema, tú hasta lo resuelves regalándole dinero. Sí. Y obviamente ese no es... Los sectores más conservadores, y esto es bueno desde mi perspectiva resaltarlo, los sectores más conservadores, incluso amigos nuestros, lo que quieren decir es que esto es ampliar el gasto público, es decir, los bonos hogar, los bonos luz, las políticas que tienen que ver con comer primero, en fin, esta integralidad de la política, dicen eso es, y endeudamiento y ese gasto público, y en el fondo, esos sectores en realidad han vivido del aumento de los índices de pobreza. Por eso tenemos que hablar de la lucha contra la pobreza y no... Mira, si fuera eso solamente, como te dije, lo que explica la reducción de la pobreza en la República Dominicana son las construcciones de vivienda descentralizadas, las construcciones de aulas y cocinas, las contrataciones de microempresas de la misma zona para hacer determinado trabajo, para el desayuno escolar, para el almuerzo, las visitas sorpresa, etcétera. No son precisamente esas políticas de índole social. De índole social. Esas políticas tienen su razón de ser y tienen su efecto positivo.
pero no son las únicas, ni este gobierno la considera la más importante. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son el efecto positivo? O sea, si estas políticas fueran simple y llanamente hacer un obsequio, obviamente estaríamos mal. Despilfarro. Es un despilfarro y además eso lo que a veces hace es crear pobres Paternalismo, profesionales, sí. paternalismo, etc. Pero estas políticas van acompañadas de otros aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es el compromiso de una madre o de una familia, pero sobre todo la madre que recibe el dinero? Que recibe el dinero a través de la tarjeta escolar, que recibe la ayuda, mantener vacunación, mantenerlo en el aula, en el aula al muchacho, vacunarlo, protegerlo, es decir, lograr que en el futuro esta inversión que se está haciendo en ellos influya en la generación que viene para que se valga para sí misma y para que no sea necesario tener un efecto de esta naturaleza. Es eso lo importante. Si fuera solamente dinero, yo estaría de acuerdo con la gente que le hace la crítica, pero no se trata de eso. Se trata de crear las capacidades de personas que no han tenido la oportunidad histórica y que han sido afectadas por la misma forma en que se ha manejado la economía para que puedan valerse por sí mismos, para romper el círculo de la pobreza. Porque la pobreza es un círculo, padre, madre, hijo, padre, madre, hijo, padre, madre, hijo. Es romper eso en un momento. Y eso se logra a través de la creación de capacidades en las nuevas generaciones. Así es. Que es lo que busca hacer esto. Bueno, mira, Ramón, después estoy absolutamente convencido, porque oigo los ecos, de que después del número 10 millones tenemos un nuevo macaquito, o muchos nuevos macaquitos. Y lo que habría que esperar es que no sean hijos de niñas de 16 años, o que por lo menos nosotros no lo celebremos tanto. Bueno. Tendríamos que esperar, supongo yo. Sí, Pero sí. tenemos un gran macaquito ahora que nos trae los ecos del mundo. Los ecos del mundo, el economista distinguido amigo don Lucas Vicens. Camarada Lucas Camarada troquista Lucas Vicens. Lucas Vicens.